Buenas. Veo muchas caras amigas, muchos conocidos y el resto que no nos conocemos, pues somos también parte de la familia, supongo, porque estar aquí en la publicación de unos premios de poesía significará que de manera directa o indirecta os gusta la lectura y la poesía. Y en primer lugar, pues daros la bienvenida general. José Antonio, nuestro querido concejal de Cultura, que nos acompaña siempre y nos refuerza en todo este tipo de actividades. La palabra feria, le decía aquí, voy a poner esto antes de nada, antes de que me olvide, cuidado, que luego me saca la mano y me dice, falta ahí. La palabra feria, digo, tiene varias acepciones, ¿no? Una de ellas, y que resultan aplicables todas, una que nos toca es el concepto en el que tenemos, el concepto de mercado, el concepto de exposición del producto. En esto, en definitiva, es lo que tenemos aquí, una serie de stands en la que nos venden, pero da la casualidad de que es una feria del libro. Entonces, eso es una muestra de agradecimiento, de júbilo, de celebración. Y en esa segunda acepción, una de ellas, en la que yo me quiero fijar personalmente, la de festejo, fiesta, en la de celebración, en la de contacto que tenemos, porque de eso se trata, de festejar y alegrarse con la llegada de dos nuevos libros. Y no dos creaciones cualquiera, sino las publicaciones de los dos, bueno, del último no tenemos todavía la publicación, del 42º y 43º Premio de Poesía de la Ciudad de Badajoz, de los años correspondientes a 2023 y a 2024. Y aquí, a mi lado, pues se encuentran, voy a ponerlo así, Roberto Elvira Maté, Miguel Ángel González, en los que yo, pues, tenerlo aquí a mi lado, yo digo, un motivo más de alegría, de festejo, primero porque ya lo veis, su juventud, ¿no? De lo cual le podemos augurar un futuro, bueno, un presente, porque el estar aquí ya significa un presente literario. Pero en segundo término yo quiero resaltar algo más, es su calidad humana. Yo he tenido la fortuna, la suerte de estar con ellos, de partir a nivel coloquial, a nivel amistoso, y eso es fundamental a la hora de conectar, de tener contacto y de poder compartir. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y Roberto Elvira nos presenta Lenguas Extintas. Los libros están editados por Visor. Solamente decir Visor es una marca de prestigio, no voy a insistir más. Igual que no voy a insistir en una cosa en la que perdemos muchísimo tiempo, en la biografía y en la bibliografía o biobibliografía de los autores, de verdad. Tanto en la contracubierta de los libros como cualquiera de nosotros, en el momento y en la época en la que estamos, si tenéis alguna pues curiosidad, podéis buscarlo en internet y os aparecerán sus nombres y sus obras, ¿no? Decía aquí, hay una cuestión, vamos a empezar porque si no nos podemos ir alargando. En primer lugar, aunque parezcan tópicos, siempre nos vamos a ir preguntando, por lo menos un par de preguntas que hacemos a los autores. ¿Por qué el título de Lenguas Extintas? ¿Por qué el título de ¿qué haría yo o qué haría si yo muriera? Empecéis por lo. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Antonio, a Roberto, por compartir aquí la mesa conmigo, que la verdad que me hace mucha ilusión poder estar aquí presentando este libro, ¿no? Y este poemario y compartirlo además con el ganador de otro año, que es un lujo esta edición tan bonita. Y bueno, sobre el poemario, sobre el título, que en este caso para mí es muy representativo, el poemario se llama ¿Qué haría si yo muriera? Y tiene un doble significado. Por un lado, yo creo que es un libro que supongo que hablaremos ahora de ello, ¿no? Pero es un libro que habla de manera general de la pérdida. Y esto es algo que yo me di cuenta escribiéndolo. No lo pensé antes de ponerme a escribir, pero cuando los poemas fueron creciendo, me di cuenta que de alguna manera se hablaba de muchos tipos de pérdida, que no tienen por qué ser un fallecimiento, ¿no? La pérdida de un ser querido, la pérdida del amor, la pérdida de la inocencia, pero todos de alguna manera reflexionaban sobre eso. Y por otro lado, yo imparto talleres de escritura creativa y a mis alumnos le había puesto una tarea que era justamente escribir un relato partiendo de esta frase, que es una cita de la novela La carretera de Cormac McCarthy, que es un libro maravilloso, ¿no? Un libro como muy simbólico, que también habla de la pérdida, en este caso de la pérdida de la humanidad de los personajes.
Y bueno, coincidió en el tiempo ambas situaciones y decidí que de alguna forma era una pregunta que resumía muy bien el poemario, porque además para mí este poemario hace preguntas, no da respuestas, ¿no? Invita a que quien está leyéndolo se haga estas preguntas sobre la pérdida de alguna manera. Y por ahí intenté que tuviera un cierto sentido. Pues antes de que hable Roberto, como ya esto es lo que es un diálogo que habíamos estado hablando, esta era la segunda pregunta que íbamos a hablar de la pérdida. Esto es lo interesante, lo bonito de lo que vamos a hablar. Así que empiezas a hablar de título y de la pérdida, el concepto pérdida tuyo en lenguas extintas, si te parecen las dos cosas. Y luego no olvidéis que tenéis que recitar alguna cuestión de este tipo. Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Badajoz, un lugar que me siento muy en casa, que tiene un valor humano y artístico que para mí la primera vez que vine fue una sorpresa y ahora se confirma, ¿no? Una ciudad llena de fotógrafos, poetas, músicos, con el cual me siento extrañamente cómodo en casa. Entonces, antes que nada, agradecer a la ciudad y personalmente en este viaje a Antonio, que ha sido uno de los mejores guías posibles a la historia increíble de la ciudad. Y obviamente a Miguel, que es como una especie de maestro en esto, que ya tiene bastante recorrido. Lenguas extintas, ¿por qué el título? Que es un gran comienzo. Este es un libro que tiene, aunque es corto, tiene un trabajo bastante profundo anterior. Y cuando llegué al concepto de lenguas extintas me atrajo. Me quedé ahí fijo en la idea de que una lengua no muere cuando se queman los diccionarios, cuando se pierde un archivo, se inunda una biblioteca. Muere cuando, o queda extinta, mejor dicho, cuando muere el último de sus hablantes, ¿no? Y creo que eso es un gran ejemplo de lo que es la literatura también, y la lengua, ¿no? Que es movimiento, que es vida, que es transcurso, percurso. Entonces me quedé ahí y intenté entender este concepto en las realidades que hoy vivimos muchas veces. Que lenguas extintas se están extinguiendo hoy en día, ¿no? Sobre todo en los pueblos más azotados por el cambio climático y que suelen ser pueblos originarios, ¿no? Y ahí se basa un poco tanto el título como el poemario en sí. Me gustaría que leyeseis, tanto tú como Miguel Ángel, yo creo que el tuyo era Requiem de la lengua extinta y tú algo de Peces sin alma. ¿Sí? Vale. Empieza tú si quieres y ahora busco yo. Claro. Seguimos ahí. Ese llama Que este es el título al libro. Que también es la primera lectura del libro que hago públicamente. No, a ver si me sale bien. Y si no, disculpas. Requiem a las lenguas extintas. Las olas ocuparán el silencio de las lenguas y su extinción, cuando el desierto y el océano sepulten las calles donde crecimos e ideamos dioses y guerras. Bajo el mar y entre la arena, no solo desaparecerán los nombres y las maneras de decirle al otro que lo amas, sino que también desaparecerá la arquitectura sonora de la gramática, que íntimamente esconde su arquitectura, pero que nos permite habitarla. Pero, por encima de todo, desaparecerá la poesía de nuestras conversaciones, cuando duermen los niños y enmudece el caos, y el mundo vuelve a merecer ser salvado. Bueno, yo voy a leer un trocito, como ha dicho Antonio, de un poema que se llama Peces sin alma, porque a mí me gusta mucho hablar y mis poemas son muy largos, entonces hay que leerlos con calma y para no aburriros, leeré un poquito y enlazo un poco, antes de leerlo, con esto que decía, o el título del poemario de Roberto, que a mí me gusta muchísimo, y me encanta esta idea también, ¿no? Como de lo último que queda de algo cuando desaparece, ¿no? Que me parece que es una reflexión buenísima y es muy poética además, ¿no? La de algo que se termina. Bueno, y continuando con la pérdida, este poema dice así. Aunque mucha gente no lo sabe, los instrumentos de cuerda pulsada también tienen alma. Suele ser una espiga de madera situada a presión entre la tapa y el fondo, que realiza una doble función. Por un lado, sirve para soportar la presión que se ejerce sobre ellos al tocar notas agudas, logrando que mantengan su forma intacta, sin deformaciones. Y por otro, transfiere las vibraciones de la tapa al fondo,
consiguiendo ese sonido tan característico. Se le llama alma a esa pequeña pieza de madera incrustada porque de no tenerla, el instrumento emitiría una melodía sorda, hueca, muerta. Yo de esto no tenía la menor idea, pero lo descubrí anoche viendo un documental sobre la vida del músico italiano Niccolò Paganini. Hace 7 meses, mi hija cumplió 5 años y su madre y yo le regalamos un pez. Era naranja y estúpido. Al principio no le prestó mucha atención porque ella lo que realmente esperaba era un perro, pero luego nos dijo que lo quería y se pasaba las horas muertas sentada frente a la pecera viéndole nadar de un sitio a otro. Le puso un nombre que copió de una serie de dibujos animados y le llamaba constantemente acercando sus labios al agua, confiando en que el pez naranja y estúpido pudiera escucharla. Murió 18 días después de forma trágica al encajar sus branquias en una de las hojas de plástico que servían para adornar la pecera. No lo enterramos. Lo arrojé por el inodoro mientras mi hija dormía. Cuando se despertó, preguntó por él. Su madre le dijo que se había ido al cielo de los peces y ella se pasó toda la mañana llorando, negándose a desayunar. Por la noche, antes de ir a dormir, me preguntó si los peces tenían alma. No te preocupes, cariño. Ha sido un pez feliz, muy feliz, le dije. Lo hice, como si él mismo me lo hubiera confesado antes de morir. Eso fue lo que le dije aquel día, pero si me lo hubiera preguntado ahora, después de haber visto el documental sobre el músico italiano, le habría dicho que no, que los peces no tienen alma, pero los violines sí. Gracias. Partiendo de vuestros textos y de la cosmovisión, decía, que transmití en ellos, de vuestra interpretación del mundo, me llama la atención cómo es difícil compaginar, ya sabéis, la poesía, que además en estos libros tan distinta, pero a la vez es curioso porque hay lugares comunes en los que la interpretación nos lleva a ello. Yo formulo alguna serie de preguntas, ya veréis, en las que vosotros no tenéis que estar de acuerdo en absoluto y me lleváis la contraria, yo me quedo muy tranquilo, la gente se enriquece con opinión distinta. Y yo decía que tú partes, como es lógico, tú partes de una visión general para descender a lo particular, partes a lo mejor, pues sí, a lo cercano y a lo tangible, de lo universal a lo general. Mientras que Miguel Ángel, tú vas creando tu propio mundo, que es un universo a través de experiencias personales, a través más cercanas, más cotidianas, para llegar a conclusiones muchas veces que se transforman en comunes, que nos afectan a todos de una manera u de otra. Yo me voy a permitir leeros de vuestros textos 2 poemas y luego me dais vuestra opinión, si os parece, ¿no? De Roberto y de Lenguas Extintas os voy a leer La piel y la lengua. Cuando el mundo pierde una lengua, pierde una manera de dirigirse a las estrellas, de recordar a su familia y de confesar amores. Con la lengua, un puente, una escalera, una paloma, se derrumba y nos quita otra herramienta para intentar conmover a los dioses. Para encarnar la humanidad que se aleja, Dios hizo de la piel y el latido el depósito de las lenguas. Como Jesucristo de la poesía, para que la cosmogonía quede extinta, el verbo debe fallecer junto con el último de sus hablantes. Para que una lengua quede extinta, el aliento de aquel que practica todos los días de su vida las palabras de sus padres y las de los padres de sus padres, debe darle lugar al silencio. Las lenguas no son un diccionario. Páginas centenarias plagadas de glifos y de reglas sobre lo que está disperso fuera de los pulmones, esa frecuencia, ese sonido, esa forma de alterar el imperio del aire y darle sentido a la ruptura del silencio. Por eso, cuando muere una lengua, no hablamos de quema de libros,
ni de archivos inundados, bibliotecas asaltadas, sino de mujeres y de hombres encaminándose con resistencia hacia la noche impía. Y de ¿Qué haría si yo muriera?, de Miguel Ángel, como él cuenta en sus poemas, son unos poemas muy extensos en los que hay muchas historias dentro de la propia historia. Yo he cogido un párrafo de El hombre que no soy yo. La primera casa en la que viví, después de haberme divorciado, tenía 6 platos naranja de Duralex. Una noche me los llevé a la cama y desde allí los fui arrojando al suelo. No lo hice tirándolos con fuerza, más bien como si le estuviera lanzando un frisbee a un perro. Solo se rompieron 2. En el piso de arriba de aquella casa vivía un tipo al que le faltaban todos los dientes. Tenía una novia ucraniana y pasaban algunas noches en vela hablando. Acaba de llegarme a casa una caja de cartón que contiene una docena de ejemplares de mi última novela. Me las envía a mi editorial. En la portada puede verse al protagonista, un tipo que ha perdido una pierna y ha perdido a su mujer y a su hija, un tipo que lo ha perdido todo. Parte de la historia transcurre en Tepoztlán. El resto tiene lugar en un apartamento pequeño en el que sus antiguos inquilinos olvidaron llevarse 6 platos de Duralex de color naranja. La historia que se cuenta en el libro es una historia de venganza. El protagonista quiere asesinar a su vecino, un hombre al que le faltan todos los dientes. Cuando me preguntan, siempre digo lo mismo. Mira, aseguro que pese a Tepoztlán y a los platos de Duralex y al hombre sin diente y a su novia ucraniana, la novela es una obra de ficción. Lo es porque el protagonista no soy yo. El protagonista es un ser despreciable, ególatra, engreído, envidioso, y eso debería diferenciarlo de mí. ¿Tenéis que dar alguna opinión respecto a vuestro mundo, como esa cosmovisión de la que estábamos hablando, sucintamente, para que no... ¿Te parece? Bueno, a mí este poema, justamente, que lleva por título El hombre que no soy yo, representa algo interesante, decías tú, en la manera de contar o de cómo yo concibo la literatura en cualquier género, que es el de partir de una idea pequeña, ¿no?, o de una anécdota o de algo que te ha ocurrido, y a partir de ahí crear un mundo colectivo. Y bueno, aquí hay una anécdota así que cuento muy rápido, y es que hay una parte en este poema que es real, y es que yo durante un tiempo viví en una casa en que mi vecino de arriba no tenía dientes, y entonces yo escribí un libro, mi última novela, que el personaje, el antagonista, el malo de la novela es el vecino del protagonista que no tiene dientes. Entonces todo el mundo asoció que yo estaba contando mi vida, porque como era mi vecino, igual ese señor no tiene nada que ver con mi vecino. Físicamente era él, pero yo me inventé un personaje que no tenía nada que ver. Y siempre ocurre esta cosa, ¿no?, esta especie de dualidad entre el personaje y la persona. Y a mí me pasó una anécdota en un club de lectura que habían leído justo esta novela, cuando llegué y me senté y tal, y apareció una mujer que había leído el libro y me dijo: que sepas que me ha obligado mi marido a venir, porque yo no tenía ningún interés en conocerte, ¿no? Entonces la señora estaba como muy indignada porque el protagonista del libro es un tipo muy desagradable y ella estaba convencida de que el autor era exactamente esa persona, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho eso, y es verdad que cuando haces una literatura quizá que es más íntima, que se queda más en el anecdotario, que se queda como en referencias reales que nos han ocurrido a todos, de alguna manera, ¿no?, se asocia muchísimo. Y este poema era una especie como de broma durante todo el libro, que es un libro que parece muy íntimo, para explicar justamente eso, ¿no?, que al final, para mí los libros también son una pérdida, que decíamos antes. Yo escribo una historia que es una historia de ficción que sale, que está hecha de muchos momentos y de muchos retazos y de muchos retales que yo voy construyendo, y sale un libro que es una historia de ficción que ya pertenece además al lector y a cómo cada lector interpreta lo que está leyendo, ¿no?, cómo a él le llega esto, ¿no?
Y ese es un poco el resumen de ese poema, que está casi en medio del poemario porque sirve para envolverlo todo. Es un poco como lo que quería contar. Sí. El tema de la pérdida, que justo lo mencionó Antonio, creo que es central, ¿no? Es, que además compartimos desde el principio del poemario de Miguel. Me parece que es un tema que literariamente es muy interesante porque la pérdida nos define visceralmente, ¿no? De todo el mundo. O sea, sin embargo, es una de las cosas más difíciles para ponerle palabras, ¿no? Y las pérdidas pueden ser múltiples. Las más profundas son personales, pero también hay pérdidas comunales, de una comunidad, ¿no? Un espacio, un bosque, una asociación, ¿no? Y uno de los objetivos de este libro era intentar crear un vocabulario para otros tipos de pérdidas, en este caso las lenguas, ¿no? Y creo que en ese sentido vivimos una época muy interesante porque empezamos a sufrir pérdidas, sobre todo relacionadas con los espacios, ¿no? Que solíamos habitar. Hace poco, por ejemplo, muchos saludos a la gente de Valencia, ¿no? Pero, por ejemplo, el Dana, que sufrió la Comunidad Valenciana, nos está acercando a otro tipo de pérdidas nuevas que se están sucediendo ahora y que creo que la literatura tiene que levantarse y ocupar ese espacio y empezar a pensar en un vocabulario para procesarlas, ¿no? Para darle un luto, para darle luto, ¿no? Y en ese sentido, creo que el concepto de pérdida para nosotros es súper importante. Tenemos hasta las 9, ¿no? Hasta las 9, ¿verdad? Y por lo digo por pisar el acelerador, porque aquí hay que ir tachando ya. Bueno, me han llamado, ya me salto algunas cuestiones, ya lo habíamos hablado, que me han llamado la atención dos cuestiones en las que parecéis coincidir a la hora que es la forma, ¿no? En primer lugar, la extensión de los poemas. 12 en tu caso, 11 en el tuyo, ¿no? En primer lugar, la extensión, lo que digo en el caso, luego de la forma que habéis utilizado a la hora de poetizarlos. En la tuya decía de manera libre y en la tuya te decía libérrima, o sea, absoluta. También os comentaba que un poeta de aquí muy querido por nosotros, que falleció hace tiempo, que es Manuel Pacheco, hablaba en algunos conceptos de la poesía como prosemas a la hora de aplicarlos en este tipo. Yo le dije, digo, bueno, pues la diario prosías, pues más cercano, y os quedáis vosotros con la palabra que queráis. Y yo le preguntaba, voy a leer dos pequeños textos vuestros y después me habláis de si os encontráis a gusto con esta forma, si la aplicáis de forma habitual o como os parezca. Primero voy a hablar ahora de una pérdida de tiempo. Ya digo, son retazos de ¿Qué haría si yo muriera?, de Miguel Ángel. Y es curioso, aparte de que en la poesía de Miguel Ángel subyace una ironía continua dentro de toda su poética, alejada de esa contundencia y esa denuncia tuya en tu poemario, pero que a la vez tienen puntos comunes a la hora de enfrentarse al mundo, ¿no? Dice Miguel Ángel en Una pérdida de tiempo: se me ha ocurrido un relato que no voy a escribir. Los relatos que no escribo acaban convirtiéndose en poemas, del mismo modo que las novelas que dejo a medias terminan siendo relatos. Mi literatura se devora a sí misma. Como ese poema de Cortázar, en el que cuenta que lo peor de una ruptura sentimental no es perder a la persona amada, sino que lo más doloroso es saber que por mucho que la hayas querido, un día olvidarás cómo era su voz y el tacto de sus dedos cuando recorrían tu cuerpo y el de sus labios besando los tuyos, y hasta el color de sus ojos olvidarás. Y de nada servirán las fotografías, tampoco los vídeos, porque cuando estés a solas, con la luz apagada, sentirás que esa persona ya no existe. Solo será el recuerdo de un recuerdo, del mismo modo que este poema no es un poema, solo el recuerdo de un relato que nunca llegó a escribirse. Muy bien.
y formas de entender el silencio de las lenguas extintas de Roberto. En la isla de Rennell, parte de las Islas Salomón, nació un hombre llamado Kagobai, sordo y mudo. Los isleños, en cuya comunidad no habían conocido otro igual, construyeron un conjunto, una lengua de señas especialmente para él. Con su muerte se llevó consigo gestos, formas, sonidos y otra forma de comprender al silencio. En pocos años, el mar se llevará aquellos signos sobre los cuales construyeron lo que ahora se ha extinguido. Ahora, si me podéis responder, ¿qué opináis de la forma que empleáis? Si es habitual, si la habéis hecho específicamente para este poemario. Bueno, sí, yo tengo una poesía, como ha hecho Antonio, que decía esto del prosema, que yo era un término que no conocía, pero que ya cuando hablé con él por primera vez y me lo dijo, dije, yo me lo quedo ya para mí porque me parece maravilloso. Y es verdad que para mí tiene todo al final parte de la idea de contar historias y de lo que uno siente, y se me mezclan mucho los géneros, ¿no? Y hablábamos esta mañana de dos cosas, no te voy a contestar directamente a la pregunta, pero de una manera secundaria sí, porque hablábamos de dos cosas tomando un café, una de Cortázar, y los tres coincidíamos en que era mejor cuentista que novelista y que poeta, y estamos de acuerdo, pero es verdad que él tiene un poema que a mí me encanta, que es El paso del tiempo, y ese momento en el que empiezas a olvidar cosas, volviendo a la pérdida, ¿no? Empiezas a olvidar la cara de un amigo, de una pareja que tuviste, de un familiar que ha fallecido. Y a mí esa idea me encanta. Y hablábamos también de, sin querer ser pretenciosos, pero de lo enormemente difícil que es escribir, ¿no? Y lo que cuesta poder escribir un libro, un poemario. Y esta idea, es verdad que era la idea de un relato. Y parte de una anécdota muy boba, de un viaje que yo hice en avión, estos viajes en los que estás 10 horas en un avión, te has montado a las 10 de la mañana y llegas al destino y son las 12. Y dices, joder, pero si sigue siendo por la mañana. Y yo pensé, dije, joder, todo este tiempo que he ganado, cuando haga el viaje de vuelta lo voy a perder. Y de repente se me ocurrió la idea de escribir la historia de un señor que se va a cualquier lugar, que se va a Guatemala, México, donde quiera, y dice, me voy a quedar aquí a vivir solo por no perder estas 6 horas que ya he ganado. Y durante años estuve intentando escribir ese relato, escribir esa historia, de verdad, o sea, muchísimo tiempo, y nunca lo logré. Estas cosas a veces pasan y fracasas una y otra vez, y esa idea se acabó convirtiendo en este poema, que es otra cosa totalmente diferente, pero que habla de esa mezcla de géneros, ¿no? Al final, ese relato que nunca se escribió se alimentó o se pudo convertir en un poema que sí que me funcionó, ¿no? Pero el germen era ese, ¿no? Mi manera de entender la literatura es eso, como una especie de calidoscopio en el que tú miras, hay muchas formas. Entonces, del poema de Cortázar sobre el olvido, al viaje que yo hice, a la pérdida de tiempo, al relato que nos escribió, ¿no? Y todo eso hace que cuando lees mi poesía, tiene esa sensación como muy narrativa, ¿no? Muy de mezcla de géneros. No, yo creo que una de las riquezas de esta presentación y de estar juntos es que nuestras formas son muy distintas, ¿no? Y este es un poco lo que me marcaba Antonio. Y creo que ahí yace un poco la riqueza también de la poesía en comparación de la prosa, que permite esa libertad, ¿no? Esa cuestión cuasi estética y visual, ¿no? Cuando uno ve un poema. Y creo que cada poemario exige su forma, ¿no? Es muy difícil imponer una forma a un poema cuando surge, ¿no? Porque estás como intentando atajar música, ¿no? Y grabarla en papel. Y hay sonoridades que se escapan. Y intentar como aprisionar un poco un sonido es casi imposible. Entonces termina siendo esa combinación entre una partitura y un cuento, ¿no? Y yo, por ejemplo, para este poemario, la forma un poco surgió por sí sola porque lo exigía como un poco aquella poesía. Y tengo mucho menos experiencia que Antonio y Miguel, entonces no la podía controlar la forma, salió así y quedó así. Pero sí, eso es lo que yo pienso que tiene lo hermoso que tiene la poesía, que la forma es mucho más libre, que el sonido no permite aquella estrechez que tiene la prosa, ¿no? Esa hermosura de la libertad. Sí. Bueno, como no nos van a poner un café, que como esta mañana, tenemos que nos quedamos aquí. Mira, de alguna manera, al menos yo lo pienso y lo siento así, los que me conocen lo saben,
Los poetas y la poesía creo que deben reflejar la sociedad en la que vivimos. Hace unos días, una poeta amiga, por casualidad lo vi en Facebook, una poeta amiga, Sara Arf, de Almería, hablando de otra compañera, Lola López Martín, también de Almería, decía estas palabras de su poesía. Y luego hablamos porque creo que puede reflejar nuestra posición respecto a lo que pensamos que debe hacer un poeta en el mundo. Decía así: todo acto personal, aunque no tenga visos de militancia, se considera un acto político, una postura ante la vida, ante las circunstancias. Todo lo que hacemos nos refleja, dice la consideración que tenemos con lo que sucede. Todo esto para decir que también la acción del poeta es militancia, es confesión, es propuesta, es denuncia, es consecuencia. Lo que escribe un poeta revela, sea de manera evidente o en el subtexto de sus palabras, en la presentación de sus poemas o aún en el diseño y programación de sus obras, una postura personal, política y social. Vuestros poemarios creo que son, en cierta medida, muestra de ello. Me podéis contestar sucintamente para ir cerrando, pero creo que podríamos corroborar esta aseveración o este planteamiento con las lecturas de Huracán y de Aire. ¿Os parece? Y después hablamos un momentito. Huracán. Sí. Y después voy a discordar. Sí. Huracán. Antes de la conquista, con 3 lenguas se podía atravesar el continente americano: el náhuatl, el guaraní y el quechua. Con sus variantes perviven los sabores y las palabras, e incluso en los fiordos noruegos, cuando comen chocolate, tomates o aguacate, hablan náhuatl. En el mismo español reaparecen los vocablos del taíno del Caribe, cuando estamos en una hamaca, en una canoa, y asoma en el horizonte el huracán. Pero muchas otras lenguas no pudieron sobrevivir la pólvora de la viruela, el catequismo de la esclavitud, y ni siquiera quedan rastros entre los sonidos de hoy. Ya extintos están el sisime en el norte de México o el palta en Ecuador, como el cacán en el norte de Argentina o el cueva en Panamá. El agua ya nunca será conocida como yume, ni usaremos plumas de guajalote para el frío de las sierras de Sinaloa, y nadie más irá al Xúcar en el desierto de Atacama pidiendo clemencia para nuestros hijos. Hoy en día, la noche violenta espera a la mayoría de los vocabularios, comenzando por sus periferias, donde las lenguas perseguidas encontraron refugio en tierras abandonadas por sus perseguidores, en atolones dispersos en el Pacífico, en los cauces de los ríos del Amazonas, sobre las llanuras nevadas de Siberia, se acelera el lento proceso al que todos nos encaminamos. Bueno, dice así. Aprendí a sonreír en las fotografías una semana antes de perder una muela. No la perdí, me la arrancaron. El trabajo de dentista no ha evolucionado demasiado en los últimos 2 o 3 siglos. Solo hay que pararse a pensar en un teléfono móvil o en una licuadora, o en los limpiaparabrisas automáticos, o en los molinillos eléctricos de café, o en los dispensadores de agua. La mujer que me arrancó la muela tuvo que apoyar una de sus rodillas en la silla reclinable en la que yo me encontraba para extraerla. Aún así, no lo logró a la primera. Es por la raíz, me aseguró, y después siguió tirando con fuerza hasta que lo consiguió. Me dijo que le había costado sacarla por la raíz y también me aseguró que lo mejor de su trabajo era poder hablar sabiendo que su interlocutor no podría contestarle. Le costó tanto trabajo arrancarme la muela que con el movimiento se le salió una cadena dorada del interior de su blusa. Era una cruz, sin un Cristo atornillado a ella. Se quedó colgando por fuera, rebotando contra su pecho una y otra vez. Siempre que veo una cruz, recuerdo eso que dijo Ray Loriga en uno de sus primeros libros. Si Jesús hubiera nacido en Texas en el siglo XX, ahora todo el mundo,
llevaría una silla eléctrica colgando del cuello. Bueno, como no sé el tiempo que nos va a conceder el árbitro, aunque hemos empezado tarde, bueno, pues vamos a ir aligerando. Podemos un poquito, ¿no? Podemos hacer, no sé, por eso decía, no vaya a ser que me saque la mano y yo digo, hostia. La Guardia Civil. Sí. Quería decir dos cuestiones que ya ha insinuado antes Miguel Ángel, pero que lo que escribimos nos planteamos muchas veces. Sabemos que estos libros los habéis hecho vosotros, pero en realidad empiezan a tomar forma con cada persona que los lee. Entonces me gustaría saber vuestra opinión. Si queréis, ya sabéis que alguna vez uno quiere que permanezca una idea de su poemario, sabiendo la dificultad que eso implica, porque cada lector lo va a interpretar como le parezca oportuno. ¿Qué opináis al respecto? ¿De cómo surge? No, sobre todo del lector que quiere que interprete, o si le deja absoluta libertad o quieres inculcarle alguna idea que te parece que es fundamental que permanezca. Sí. Dos cosas. Primero, con la cita anterior de la militancia. Este es un poemario súper militante, ¿no? Pero también soy defensor de aquellos que a lo Pizarnik, ¿no?, escriben de lo más personal con el mundo cegado, ¿no? Y sobre el público, yo creo que una de las cosas más hermosas de este premio es que el libro un poco deja de ser propio, ¿no? Y que cobra su verdadera naturaleza, es que es ser del otro, que es una plataforma en ese sentido para despojarse un poco. Y este libro en poemario en particular sí pensé mucho en el lector, ¿no? Y a lo mejor sobre todo lector en cuanto a comunidad, que nos falta un vocabulario para ciertos sucesos que están sucediendo ahora, ciertas pérdidas, ciertos lutos, ¿no? Y estoy muy contento que ya deje de ser mío. Ahora la responsabilidad es del lector. Y que lo disfrutes y que lo circule. Que ahí está la hermosura de la literatura. Charlar, discutir, polemizar, ir en contra, leerlo y odiarlo. Eso es para mí un poco la belleza del premio, ¿no? Que ya es de la ciudad. Sí, mira, yo diría, decía antes Roberto, ¿no? Decía hace un momento lo de que la poesía tiene algo que lo aleja de la narrativa, que es como la libertad estructural, ¿no?, a la hora de escribir, y eso hace que todavía sea, o desde mi punto de vista, ¿no?, sea más rica para el lector, por esto que tú acabas de decir, ¿no? Quiero decir, tú escribes y el lector lo interpreta como quiere, ¿no? Y más un poema que tiene tantos matices, tantas esquinas, y creo que eso es lo divertido de la literatura. Hace poco me pasaban a mí un pantallazo de una cosa así como muy divertida, que era un tipo que había escrito en internet un comentario sobre Harry Potter. Y ponía algo así. Entonces le contestaba a la autora, contestaba a J.K. Rowling y decía, no, mire, esto... Y ponía ella sin decir nada. Y entonces alguien le decía, lo está diciendo ella, que es la autora. Y el que había hecho el primer comentario decía, bueno, ¿a mí qué más me da? Esta señora no tiene ni idea. A mí me encantó esta idea de... Es que ser el autor no te da ninguna autoridad sobre el texto. Quiero decir, el texto lo lee alguien, lo interpreta... Y da igual lo que yo haya querido contar, porque es tu verdad y es cierto y lo va a seguir siendo siempre, a pesar de que yo lo hubiera escrito con otra intención. Y eso es lo que hace mágico a la literatura, o al menos para mí. Entonces, quiero decir, que lo lean, como tú has dicho, es lo maravilloso, que el libro ya no te pertenece, que se lea, que lo interpreten como quieran y que lo disfruten, claro. Pero que lo lean. Pero que lo lean. Sobre todo que lo compren. Es lo que, claro, y luego si lo leéis o no... Esa era para finalizar. Hay dos cuestiones que, de verdad, sabéis que para leerlo tenéis que comprarlo, ¿no? Sí, hay en algunos momentos que también hay ediciones novenales, no es este el caso, sino que hay que comprarlo. Y yo insisto, sabéis que en las últimas presentaciones, vuelvo a insistir, aunque a alguien le pueda parecer un poco chabacano, pero me da igual, en el sentido de que ahora el 90% de lo que estamos aquí... hoy, mañana, un fin de semana, nos vamos a ir a tomar una cervecita con una tapa, con dos amigos, y nos vamos a gastar 15 euros, 18. Y va a tardar como mucho, hemos dado alimentación de verdad al cuerpo, lo hemos pasado bien, pero como mucho, incluso siendo un poquito estreñido, al día siguiente o por ahí lo vamos a desprender de esta situación. Mientras que el libro cuesta lo mismo,
es una alimentación directamente que va al alma, que permanece, que podemos leerlo, releerlo, prestarlo, regalarlo. También se pueden regalar libros, de verdad, en serio. No sé si habéis esta costumbre, si se está perdiendo, pero se pueden regalar. Y es maravilloso, porque esto permanece siempre. Entonces quería insistir eso. Y quería insistir además porque la categoría de los premios, de estos 2 premios de poesía, están, de verdad, se quedan cortos respecto a los merecimientos y a los méritos de la calidad de los autores y sus textos. Lo digo de corazón, si no, no lo diría, lo saben los que me conocen. Entonces yo quería daros directamente las gracias y espero que terminéis vosotros como os parezca oportuno, pero también leyendo los 2 últimos poemas, si os parece, por mi parte. De verdad, muchas gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias. ¿Leo el último poema? ¿Leemos los últimos poemas? ¿Sí? Como vos quieras. Lo que nos digas. ¿Leemos? ¿Sí? Sí, ¿O no? sí. ¿Sí? ¿Empiezo yo? Bueno, pues voy a leer el poema con el que se cierra el poemario, que además viene muy bien porque hablaba ahora Antonio de la necesidad de comprar los libros para los que nos dedicamos a esto y vais a entenderlo ahora. Viene muy bien entender eso para comprender este poema y el contenido. Se llama En el descuento. Lo voy a intentar resumir un poco, me salto algunos versos porque es un poco extenso, pero bueno, es muy narrativo y se entiende bien en la lectura. Y dice así: a mi abuelo lo atracaron cuando regresaba de ver un partido del Real Madrid. Por lo menos ganamos. Eso fue lo que me dijo cuando fui a visitarlo. Lo dijo en plural, como si él o yo mismo hubiéramos tenido algo que ver en el resultado. El Madrid iba perdiendo, pero remontó con 2 goles en el descuento, como hace siempre, con esa indolencia de los equipos acostumbrados a la heroica. Los niños no deberían ver los partidos del Real Madrid, porque solo sirven para distorsionarles la realidad. Por eso crecemos confiando en que nuestras vidas también mejorarán en el descuento. Pero la mayoría de nosotros moriremos antes del minuto 90. Cuando el Madrid marcó el segundo gol, mi abuelo le dio un beso a su cruz de oro para agradecerle a Dios que Benzema o Higuaín o Cristiano Ronaldo hubieran remontado el partido en el descuento. El ladrón debía estar en el bar y tuvo que verlo sacando su cadena de oro. Mi abuelo es de esas personas que solo creen en Dios y en el Real Madrid. Quizá por eso le robaron. Se cayó al suelo por el susto y se golpeó en la rodilla, también en la frente. Nada grave. Nadie se muere tropezándose con un bordillo. Aún así sentí lástima por él, tumbado en la cama con una venda en la rodilla y otra en la cabeza. Parecía un soldado abatido en un hospital de campaña. Fue entonces cuando le prometí que ya no tendría que salir más de noche para ver al Real Madrid remontando en el descuento. Le aseguré que yo me encargaría de contratar un servicio de televisión por cable y pagar la cuota cada mes. ¿Me lo prometes?, me preguntó. Lo hizo con ese tono tan característico de los niños que quieren saber si existen los Reyes Magos, el Ratoncito Pérez o Santa Claus. De pronto rompió a llorar. No supe cómo actuar. Pensé en darle un abrazo o en sentarme a su lado, pero no hice nada. Me quedé de pie, frente a él. En ese momento me di cuenta de que nunca lo había visto llorar. La muerte solo es importante cuando la gente muere poco a poco, de 1 en 1 o de 2 en 2. Cuando las personas mueren por cientos o por miles, es muy difícil escapar de la estadística, de la frialdad de los números. Mi amiga Matilde pasó 2 años sin entrar en un bar. Le daba miedo ser una de las miles de personas a las que el coronavirus mataba cada día. Si quedabas con ella, te obligaba a sentarte en la terraza. Lo hacía aunque estuviera lloviendo. Durante esos 2 años, cuando estaba sentado junto a ella, solía quedarse un largo rato mirando y juzgando a los clientes que decidían consumir sus bebidas en el interior del local. No puedo creer lo poco que valoran su vida. Nos lo decía y al terminar sacaba una pitillera de su bolso y se encendía un cigarro. Y es que a mi amiga Matilde le gustaba hablar de la imprudencia de los demás fumando. Daba una calada y después otra y luego otra más. Primero inhalaba el humo con fuerza hacia el interior de sus pulmones y luego nos lo escupía a la cara. Así durante 2 años, escupiendo humo y sermones. Cuando le arrancaron la cadena de oro,
Mi abuelo tenía 83 años. Lo recuerdo porque antes de prometerle que me haría cargo del pago de la televisión por cable, pensé en el tiempo que tardaría en morir. 2 años, quizá 3, 4 como mucho. Ayer mi abuelo cumplió 89. Sigue vivo. Durante los 2 años que mi amiga Matilde pasó fumando en las terrazas de los bares, se calcula que el coronavirus acabó con la vida de unas 150.000 personas solo en España. En ese mismo periodo de tiempo, el tabaco enterró a unos 10 millones de individuos, pero mi abuelo sigue vivo y el Real Madrid sigue remontando en el descuento los partidos que pierde durante 90 minutos. Mi regalo de cumpleaños ha sido confesarle la verdad. Le he dicho que me comprenda, que a estas alturas ya debería estar muerto, pero que con su vida ocurre un poco lo mismo que con los partidos del Madrid, que es como si el descuento no fuera a terminar nunca. Le he dicho eso y también que el próximo mes ya no seguiré pagándole la televisión por cable. Me gano la vida escribiendo. Uno no se hace rico inventando poemas y cuentos. Le he pedido que no me odie, explicándole que en el fondo la culpa es un poco suya. Si se hubiera muerto cuando le tocaba, ahora ninguno de los dos tendría que estar viviendo una situación tan desagradable. Esta vez no ha llorado, o tal vez sí. Me he ido antes de poder comprobarlo. Podría continuar escribiendo versos, pero creo que lo mejor es terminar aquí, ya que nada de lo que pueda añadir serviría para explicar mejor el tipo de persona que soy, que esta historia que os acabo de contar. Muchas gracias. Súper bonito. Gracias. Y para cerrar también, muchas gracias a la feria. Increíble la organización. Hablamos con Antonio del tiempo que toma organizar todo lo relacionado a lo cultural y realmente es un lujo poder ser parte y ver la cantidad de gente que vive, ¿no?, la literatura. Entonces, muchísimas gracias a la feria. Y En el descuento te toca a ti leer. Ah, Hola y desierto. Hola, sí, desierto. Ya, así. Hola, sí, desierto. El epílogo de las lenguas será el oleaje. Cuando el silencio impere nuevamente, después de su largo exilio, abrumará el sonido del viento sobre las copas de los árboles bajo las cuales los amantes buscaban refugio. El mar y el desierto se llevarán no solamente países, geografías, fronteras, sino también el infierno y el paraíso y las palabras con las cuales los erigíamos. En la lengua navajo existe la palabra hosogi, que significa tanto futuro como tiempo bello. Pero van quedando menos de aquella comunidad que pronuncia esa palabra o sueña aquellos destinos. Los pueblos originarios, empujados a los márgenes, a los rincones desvalorados por los dueños de la tierra, donde la naturaleza se resiste al hombre, son los primeros en perder ese vocabulario que da cuerpo al mundo. Ellos son los primeros testigos de la complicidad de una mayoría que va perdiendo palabras para formular otros futuros posibles, donde nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de sus hijos puedan escribir las biografías de aquella generación que prefirió discutir sobre fronteras y dioses antes de abocarse a la tarea de salvar al menos una esquina de este mundo. Pero de su existencia y de sus lenguas no se recordará el modo de desvanecerse de vocabularios y metáforas, sino la lucha por perpetuar una manera de quererse, una poesía, una cosmovisión hecha de mitos y narraciones tejidas por palabras construidas con el viento. Un material que pervivirá el acero del cuchillo o el asfalto de las calles, al hierro de los edificios o a la carne del cuerpo. Tal vez ya no queden aquellos que encarnaban las lenguas ya extintas, pero quedamos los demás, menos merecedores de su memoria, pero aspirantes a la redención de preservar sus geografías y cantar sus palabras, no solo para evitar que se apague su fuego, sino el nuestro. Muchas gracias por haber
Sí, ahora pasan a firmar los libros los que estén Muchísimas dispuestos. gracias. Muy amables. Muchas Muchísimas gracias. gracias.